Cuando disfrutas algo, no deseas interrupciones. Bendiciones, ¿cómo están esta noche? ¿Bendecidos por el Señor? Qué bueno que nos pueden acompañar y venir a nuestros miércoles de bendición también, amén. Muy bien. Ok, recordar rápidamente entonces que tenemos nuestra vigilia, ok. Así como nuestra hermana nos hacía énfasis en los anuncios, recordarles nuestra vigilia para que podamos participar. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra vigilia el próximo viernes, de este viernes en 8 de la próxima semana. De 7 a 10 de la noche, entonces estaremos en este lugar y la idea es poder compartir. Amén. Muy bien. ¿Estamos listos para la palabra que el Señor tiene hoy preparada para nosotros? ¿Está preparado? Ok, muy bien. Quisiera iniciar con una verdad fundamental que rige a todas las personas y es la realidad de las marcas, de las huellas. Cuando hablo de marcas o huellas me refiero a cosas que nos han sucedido en la vida y después de esa situación somos alguien diferente. O por lo menos se añadió un concepto nuevo en nuestras vidas. Cosas que definitivamente nos han marcado, cosas que definitivamente hemos vivido, situaciones que nos han transcurrido, que definitivamente nos han hecho o mejores o peores personas. ¿Por qué hablo de mejores o peores personas? Porque está comprobado que las marcas en la niñez, especialmente los traumas, especialmente los déficits que tuvimos de niñez, vienen a reflejarse en siendo adultos. Yo no sé si usted sabía eso. Pero parte incluso del mal carácter está comprobado que son vacíos de la niñez. Cuando la persona tiene problemas en su carácter, en su forma de ser, inseguridades, especialmente situaciones emocionales, especialmente a veces afecto, falta de cariño, desconfianza o todo este tipo de situaciones que tengan que ver con el ser, con el carácter, particularmente se dice que la mayoría de veces tienen que ver con vacíos, con marcas que se vivieron en la niñez. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero también se dice que hay situaciones en nuestra vida que nos han impactado tanto que definitivamente produjeron algún tipo de cambio. Es más, se cree que los grandes cambios que una persona ha hecho en su vida fueron gracias, incluso los buenos, fueron gracias a ciertas situaciones que lo marcaron. Lo marcaron, entonces por esa razón hizo cambios. No se dio en otro escenario, no se dio en el aula de clase, no se dio en la teoría particular de la vida, sino que tuvo que vivir una experiencia para marcar su vida. Ejemplo, el hijo pródigo de la Biblia. ¿Ha escuchado el hijo pródigo? Una marca fundamental lo hizo cambiar de opinión después de que se gasta todo lo que su papá le ha dado en herencia. La Biblia dice que viéndose comiendo de las algarrobas de los cerdos y viviendo la experiencia de no tener nada, de recordar que estaba mejor en casa, dice él, iré a mi padre y le diré, hazme como uno de tus empleados. Vuelve y lo impulsa esta experiencia a volver a casa. Así, seguramente cada uno de nosotros nos han ocurrido cosas de este tipo. Incluso, hay una verdad también fundamental acerca de esto y es que gran parte de la formación de nuestra persona se la debemos a grandes marcas. ¿Usted por qué es tan responsable? Porque un día fui responsable. Y me pasó esto, y me pasó aquello, y viví esta situación. Usted hoy en día, ¿por qué es tan amoroso? Porque viví esta situación que me impactó, donde Dios me habló y me hizo hoy cambiar esa circunstancia. Hoy porque usted es más amable que antes, porque tuve una circunstancia que viví que me hizo entrar en razón. Hay gente que incluso en su fe, ¿por qué ahora eres tan agradecido con Dios? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por qué tienes tanta fe? Porque viví una experiencia donde el Señor me enseñó a depender de Él. Si no hubieses vivido esa experiencia, parte de la formación que tienes hoy no la tendrías. Así que seguramente todos en este salón y a lo largo de la vida no le vamos a deber a grandes experiencias que tengamos. ¿Estamos de acuerdo con eso? A grandes experiencias que vamos a vivir, que van a estar dentro de la voluntad de Dios y que definitivamente nos van a hacer mejor o peores personas.
Pero quiero en esta noche hablar de la mayor experiencia que toda persona necesita tener, de la mayor experiencia personal que debe dejar huellas, que debe dejar marcas eternas en una persona. Y es, señoras y señores, obviamente, la experiencia de conocer a Jesucristo. La experiencia de conocer a Jesús tiene que ser una experiencia que deje marcas. ¿Marcas en qué sentido? En que seas conocido antes de Cristo y después de Cristo. Definitivamente. Y en la Biblia hay muchos ejemplos acerca de esto, de Dios como experiencia personal, las marcas que dejó en el corazón de muchos. Definitivamente personalidades de la Biblia cambiaron rotundamente, hasta sus nombres fueron cambiados, ¿no? Hasta sus nombres fueron cambiados. Muchos personajes de la Biblia, hasta sus nombres fueron cambiados después de una experiencia personal con el Señor. No sé si me estoy haciendo entender, ya para empezar a entender y a reflexionar, para los grandes cambios de nuestra vida necesitamos experiencias personales que nos marcan o que nos marquen. Y marcar no necesariamente implica algo malo, también implica buenas cosas. Por eso te estoy hablando de la mejor experiencia que debía dejarnos huellas especiales en nuestra vida, y es que Jesús haya pasado por nosotros. Una vez escuché a alguien que dijo una gran verdad. Dijo, cuando Jesús pasa por algún lugar, las cosas cambian. Y se tiene que notar que Jesús ha pasado por nuestro corazón, por nuestra vida. Tiene que notarse tanto que hay marcas que se van a notar. Situaciones que deben salir de ti naturalmente. Incluso el Señor es tan poderoso que hasta le ha cambiado el oficio a más de uno cuando ese llegó a su vida. Me dedicaba a esto, pero ahora me dedico a servirle a mi Señor. Ahora hago esto. Tan marcado fue que hasta lo que hace cambió. No sé si me estoy haciendo entender. Así que todos deberíamos testificar y tener dentro de nuestro testimonio marcas, buenas experiencias como resultado de haber tenido un encuentro con el Señor. Pero definitivamente, en esta noche, para redondear la idea, descubro en la Biblia a un personaje, muchos, varios. Creo que todos aquellos personajes, haciendo un estudio rápido de los diferentes personajes de la Biblia, hubo especialmente un resultado en su vocabulario y en su vida, un producto a raíz de la experiencia con Dios. Hubo un común denominador en la forma de hablar, en la forma de ser, en la forma de vida de todos los personajes que en la Biblia nos menciona, nos cuenta su vida, que tuvieron una experiencia con el Señor. Hoy quise tomar solo uno de muchos y quise traer a colación al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un hombre que se nota en la Biblia que tuvo un encuentro personal con Dios. Se nota tanto que la Biblia dice que antes de Cristo, ¿a qué se dedicaba? ¿Alguien sabe? ¿A perseguir a los cristianos? La Biblia no dice que él haya asesinado, pero por lo menos la Biblia sí menciona de que él permitió, dio la orden de asesinar antes de conocer él al Señor algunos que profesaran la fe de Jesús. Incluso él estuvo presenciando la muerte de Esteban. De pronto no cogió piedras, pero yo creo que sí. Era imposible, ¿cierto? Él se mofaba mucho de la vida que llevaba antes de Jesús. Pero la Biblia nos dice en Hechos capítulo 9 que después de tener una experiencia personal con el Señor, tú lees a partir del capítulo 9 y 10 a una persona totalmente diferente. Una persona que fue marcada por la experiencia personal del Señor. Pero Pablo fue tan marcable su cambio por haber experimentado a Dios, tan marcable, que en este caso varias cosas cambiaron. Enfaticemos primero en su persona. Definitivamente su carácter cambia, pero tantos cambios y tantas marcas tuvo que la Biblia menciona que hasta su nombre cambió, de Saulo a Pablo. Y en segundo lugar, cambió su oficio. Se dedicaba a ser fariseo, a defender los principios del fariseísmo, pero ahora tú ves a un Pablo en el capítulo 9, terminando el capítulo 9, a un Pablo que se dedica a predicar de Jesús. Y la Biblia dice más o menos en un versículo en el capítulo 9, dice, y Pablo predicó en las sinagogas, y predicaba con denuedo, y era con tanto denuedo que predicaba que los mismos fariseos, amigos suyos, no podían desmentir lo que él hablaba acerca de Jesús.
Incluso el texto comienza diciendo en Reina Valera, enseguida predicaba a Cristo. Es decir, que ese hombre, después de la experiencia con el Señor, se dedicó a hablar de Jesús, del que había perseguido. Es lo que nos dice la Biblia. Le estoy contando parte de su biografía para llegar al punto que quiero llegar. Se dedica a esto, se forma en esto con los discípulos, y Pablo, el Señor, le da la oportunidad de escribir gran parte del Nuevo Testamento. No sé si usted sabía eso, pero se le adjudican a Pablo por lo menos 13 cartas del Nuevo Testamento que usted y yo hemos leído. ¿Sí? Entonces está Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Esas cartas las escribió Pablo. Y las tenemos dentro de la Biblia, las tenemos allí en la Biblia, y si tú las lees, vas a encontrar a un hombre completamente transformado por el Señor. Pero hay una premisa que le quiero contar. ¿Sabes tú qué es lo que casi siempre Pablo escribe empezando todas sus cartas? Escribe por lo menos dos cosas. La primera, siempre se presenta como yo, siervo del Señor Jesucristo. Y particularmente siempre a la altura del versículo 3 o 4 de todas las cartas, una tarea que te dejo para la casa, o por lo menos en el capítulo 1, siempre comienza, doy gracias a mi Señor Jesucristo. Es decir, que si tú lees las composiciones de Pablo, te vas a dar cuenta, él como muchos, que lo que más tiene una persona que ha sido marcada por el Señor es gratitud. ¿Es qué? Gratitud. A mí me pareció fenomenal eso. Yo nunca lo había visto, pero estudiando el tema, cojo cada carta y comienzo a mirar. Doy gracias al Señor, damos gracias al Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios, Romanos, doy gracias al Señor. Primera y Segunda de Corintios, damos gracias a nuestro Padre. Siempre el común denominador del resultado de una persona que había sido marcada por el Señor es que ahora la gratitud es insignia de su vocabulario, es insignia de su vida. Y la gratitud se convirtió no solo en unas gracias de vocabulario, sino que tú descubres en Pablo una vida de gratitud, tanto que la Biblia nos enseña que Pablo, por gratitud a la salvación que el Señor le da, por lo menos nos lo dice Primera y Segunda de Timoteo, se dedicó a servirle. Señor, entiendo que tú me perdonaste mis pecados, me perdonaste lo que yo hacía, ahora lo único que yo puedo hacer es dedicar mi vida a ti por agradecimiento. ¿A qué te quiero llevar con esto? Que definitivamente, aunque nosotros como personas decimos particularmente, ¿y cómo está? Bien. ¿Y qué sigue? Gracias a Dios. ¿Qué sigue después del bien? En la mayoría de vocabularios, tanto de creyentes como de no creyentes, ¿qué dices tú? En WhatsApp, cuando le escriben, oye, ¿y cómo has estado? ¿Qué dices? Bien. ¿A quién le adjudicas tú tu bienestar siempre? Y eso lo hacen los creyentes, pero también lo hacen los no creyentes. No les pregunta, yo tengo muchos amigos no creyentes, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Quiero decirte que gracias a Dios, a nosotros los creyentes, los que hemos tenido la experiencia personal de que es que el Señor nos haya marcado, gracias a Dios, no puede ser una frase de cortesía. ¿Aló? ¿Usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir? No puede ser una frase de cortesía. Incluso cualquier persona con la que yo me haya topado, y lo digo porque a mí me ha sucedido, porque a mí me pasa. Estoy emproblemado, estoy enchicharronado, pero por cortesía me preguntan, ¿cómo está? Y digo, bien, gracias a Dios. Así esté. ¿Qué quiero decir con esto? Que a nosotros el gracias a Dios no se nos puede convertir en una frase facilista. No se nos puede convertir en una frase sin sentido. Pilas con el gracias a Dios que decimos sin sentido, porque está perdiendo el sentido darle gracias a Dios. Y si tú has sido una persona que cree en el Señor, que estoy seguro que lo haces, si eres una persona que como Pablo, el Señor llegó y marcó su vida, a ti se te tiene que notar por lo menos una característica, y es que eres agradecido. De pronto, antes de conocer a Cristo, eras un desagradecido. Yo lo era.
maldecir la vida que uno tiene. Yo no sé si usted era de los míos, pero antes de Jesús, particularmente algo que tenía mi vocabulario, mi manera de pensar era siempre desagradecido con lo que tenía. Siempre maldiciendo la vida que tenía. Esta vida que me tocó. Sí, no sé si usted conoce o ha visto gente desagradecida con la vida que tiene. Desagradecida con la esposa, el esposo que tienen. Incluso no hay que adjudicárselo ni siquiera a Dios porque usted fue el que lo eligió. ¿Sí o no? Hay gente que, son tantos temas aquí, porque hay gente que dice, no, es que el Señor me lo mandó. Esa te dio libre albedrío y te dio la oportunidad de elegir. Hay conceptos que nos han hecho daño. ¿Se acuerda que yo en estos días le he predicado acerca de eso? Basta ya de adjudicarle cosas a Dios que Él no nos envió, que nosotros decidimos. Recuerde que el pueblo de Israel decidió que Dios no fuera su rey. ¿Se acuerda? En el primer libro de Samuel, teniendo a Dios como rey, y no lo eligieron a él, eligieron a Saúl, que era un rey humano. Entonces tú no puedes andar por la vida adjudicándole tus equivocaciones a Dios. Es que fue la voluntad de Dios, no, Señor. Lo mismo pasa con la gratitud. La gratitud debe ser algo que nazca de tu corazón. Pero el gracias a Dios o la gratitud no puede ser una frase de cortesía en nuestro vocabulario. No puede ser. No podemos perderle el sentido, porque el común denominador de toda persona en la Biblia, por lo menos que tuvo una experiencia personal con el Señor, es la gratitud. Es la gratitud. Así que, queridos amigos y hermanos, la gratitud debe ser algo que nosotros demos, mostremos. La gratitud debe ser algo que nuestro rostro diga. La gratitud debe ser algo que nuestra vida genere. ¿Por qué? Por varias razones que a continuación le voy a mencionar. Pero es aquí donde nace el título de esta predicación, que es Gracias a Dios. Más que una cortesía, un estilo de vida. Más que una frase bonita, más que una frase que adorna nuestras respuestas cuando nos preguntan cómo estamos. Gracias a Dios, bien. No, para nosotros es un estilo de vida, porque si algo debe emanar tu vida, Dios, es gratitud. Y pilas, ¿por qué? Porque el mundo y el enemigo lo que menos quiere que tú te sientas es agradecido con Dios. Y te va a poner trabas y te va a poner experiencias, y lo primero que te va a traer a la mente son las malas cosas que has vivido para que digas, ¿y agradecido por qué? ¿Por esto que me pasó? ¿Por esta circunstancia? ¿Por esta situación? No. Entonces es aquí donde Pablo, el apóstol, nos muestra, según la palabra, cómo sería una vida agradecida con Dios. No una frase que adorna el bien, gracias a Dios. ¿Cómo le fue? No, Pablo no nos muestra solo una frase, sino que nos muestra cómo es la vida que es agradecida con Dios. ¿Cómo la demuestra? ¿Cómo la testifica? No es una frase de cajón. Y esto llamó mi atención y dije, hay que predicar de esto en la iglesia. Porque particularmente, sí, aunque la iglesia del Señor es una iglesia, una clínica para enfermos, un lugar donde venimos los quebrantados, un lugar donde venimos los que necesitamos del Señor, definitivamente hay ciertas verdades fundamentales que la Biblia nos ha enseñado o que experimentamos nosotros en Jesucristo, que deben hacernos vivir agradecidos. ¿Por qué hago énfasis en la gratitud de esta noche? Hago énfasis porque yo lo he vivido. Me he puesto un momentico en esos zapatos de ser el que ha bendecido para que alguien se sienta gratificado. Y sé que es sentirse uno mal porque al que has bendecido no se siente agradecido, sino más bien se siente que le faltó. Y no hay nada más horrible que haber tú dado mucho y que la gente no sea agradecida. Y para no ir tan lejos, esto es algo que cotidianamente a veces pasa en la familia. ¿Cuántos padres hoy lloran o les duele la ingratitud de sus hijos? Le di, le envié, le compré, le hice, pero se comporta como un ingrato. Particularmente si algo duele en la vida es cuando tú has sido bueno, cuando tú has dado lo mejor de ti, cuando has dado amistad, cuando has prestado tus oídos, cuando has dado abrazos, cuando has consolado, pero ese que recibió todos esos beneficios tuyos no te agradece. Y aunque decimos,
Hay que servir sin esperar nada a cambio, claro, pero eso no deja de que duela la ingratitud. Claro que sí, estamos de acuerdo, totalmente, hay que seguir sirviendo. Pero la ingratitud es algo que duele, no podemos negarlo. Uno sí espera en lo profundo de su corazón gratitud. Yo como pastor le digo desde el púlpito, uno espera, por lo menos como pastor espera que los hermanos sean fieles a la iglesia. Y el Señor todos los días tal vez nos dirá, no esperes nada a cambio, sírveme. Sí, claro que sí, pero uno espera fidelidad. ¿Qué esperas tú de tu pareja? No puedes decir, yo estoy con él sin esperar nada a cambio, o yo estoy con ella sin esperar nada a cambio, porque no funciona el amor así. Hay que dar. Así que pongámonos un momentico en esos zapatos, y especialmente, lo digo por el Señor, porque el Señor, si ha hecho cosas para bendecirnos, son cosas abismales, grandísimas. Dios, ¿qué esperaría que vivieras? ¿Cómo esperaría que vivieras tú? ¿Qué esperaría de ti? Créeme que lo mínimo que esperaría del Señor después de hacer semejante sacrificio en la cruz es que vivas agradecido. Un sacrificio que por lo menos a nosotros no nos tocó presenciar. Por lo menos aquí ninguno se baja del 1900. Los más viejitos aquí nacieron en el 1900. Yo también nací en 1900. Ya no somos de esa generación millennial. Pero no hay nadie de 1800. Nosotros no tuvimos que ver a Jesús crucificado físicamente. Nosotros no vivimos la situación, no fuimos uno de sus discípulos para haber vivido en carne y hueso la tragedia. A nosotros nos correspondió conocer una noticia que ya había sucedido. ¿Qué espera Dios de ti? Que vivas agradecido por lo que hizo por ti. Entonces la gratitud sí debería ser algo que caracteriza nuestra vida. Lo digo ¿por qué? Porque, siendo sinceros, a veces lo que menos caracteriza nuestra vida es la gratitud a Dios. A veces hay más razones para quejarse, hay más razones para estar tristes. ¿Qué tiene, hermano? No sé por qué razón, y esto no lo hablo en forma de ofender a ninguno, porque yo también lo he vivido. Pero no sé por qué razón a veces las dificultades nos hacen olvidar las grandes razones por las que debemos vivir agradecidos. Yo no sé por qué pasa eso, no sé por qué cuando nos pasa algo que nos duele, nos pasa algo que nos marca, tendemos a olvidar con Dios la gratitud que debe ser incambiable por cualquier circunstancia. Realmente si algo yo admiro de alguien, de una persona, si algo yo admiro de alguien, es ver a una persona que ha pasado por una gran prueba, pero al final sigue agradecida con Dios, le da la gloria a Dios. Yo admiro a esa persona. Yo digo, wow, digo, qué fe, qué estilo de vida, qué gratitud. Es tan fuerte esa persona que su situación difícil no movió la gratitud, no quitó las razones de gratitud. Su fe fue una fe inamovible. Y así encuentro al apóstol Pablo en la Biblia. Entonces, en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, si puedes abrir tu Biblia allí, yo descubro algunos principios que Pablo tenía presente, porque vivía agradecido con Dios. Principios que él no olvidaba. Y esos principios lo hacían vivir, ¿qué? Agradecido. Principios que él tenía aquí en su mente y en su corazón porque había sido marcado un día por el Señor. Marcas que había dejado Cristo. Y esas mismas marcas estoy seguro que el Señor ha dejado en tu vida y en mi vida. Y estos principios son los que usted y yo deberíamos siempre tener presentes, siempre tener en cuenta, nunca deberíamos olvidarlos. Deberíamos incluso recordarlos constantemente para vivir agradecidos. ¿Está de acuerdo conmigo? Y el primero lo descubro en el versículo 12 al 14. Dice la palabra: le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Note cómo comienza la carta o parte de la carta el apóstol Pablo. Le doy gracias a Cristo Jesús. Le doy gracias. Gratitud. Quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Y aquí viene lo que él recuerda, lo que no olvida, lo que siempre tiene presente. Dice: él me consideró digno de confianza y me designó para servirle, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo.
En mi insolencia, yo perseguía a su pueblo. Pero Dios tuvo que misericordia de mí. Porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Versículo 14. Oh, dice esta versión. Qué tan generoso y lleno de gracia. Diga conmigo, gracia. Qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Pablo tiene presente su gracia. ¿Qué hace que Pablo sea una persona agradecida? Si algo marcó la vida de Pablo, fue dimensionar la gracia de Dios con él. Y la gracia de Dios, queridos amigos y hermanos, solo se dimensiona cuando tú dimensionas lo grande de tus pecados. Aló. Yo no sé si hay alguien aquí que dice, Dios, perdonarme eso que yo hice. ¿Qué recordaba acá en Anita Pablo? ¿Qué le está diciendo a su siervo Timoteo? Versículo 3. A pesar de que yo antes perseguía, a pesar, él me halló digno de confianza. ¿Cómo es esto? 14. Me llenó de su gracia. Señoras y señores, si hay una razón, si hay un principio que tiene presente el que vive agradecido con Dios, es la gracia de Dios. Que Dios ha tenido favor con él. Quiero hacer énfasis en esa palabra gracia. Gracia es regalo inmerecido. Gracia es el favor divino, que Dios te dio un favor sin que tú y yo lo mereciéramos. Y eso es un atributo que solo lo tiene el Señor. Todos en este lugar nos hemos beneficiado de la bendita gracia. Y la gracia del Señor es ese favor, es esa bondad. Reitero, la mejor definición para mí es el regalo que yo no merecía. Eso es gracia. Y la gracia es un atributo que Dios tiene y Él bendice con ese atributo. Dios bendice por gracia. Aló. Porque nosotros como personas a veces discutimos solos, puede ser, frente a las formas en que Dios bendice. ¿Y por qué le diste mejor carro al vecino que a mí? Mi hermano, esos son estándares que a ti y a mí no nos compete medir. Los estándares de Dios para bendecir son por gracia. Son por gracia. Y la gracia de Dios es dar inmerecidamente. Inmerecidamente. Así que Él coloca su gracia en nosotros incluso para abrirnos puertas. ¿Quién ha colocado gracia en ti para que te vaya bien? Dios. Y por su gracia hoy estamos vivos y tenemos la oportunidad. La pregunta es, ¿cómo no tener presente la gracia de Dios en nuestras vidas? La pregunta es, ¿alguno de los que está aquí tendría la dignidad suficiente como para servirle a Dios? Ninguno de los que estamos aquí. Todos descalificamos. Eso es gracia. Por eso Pablo dice, versículo 1 y 2, dice, yo realmente le doy gracias al Señor que me ha fortalecido, dice, y le doy gracias a Cristo. Dice, Él me consideró digno de confianza y me designó para servirle. Dios lo consideró digno de confianza para servirle, aun cuando su antecedente decía que él era el primer perseguidor de cristianos. ¿Cómo llamarías tú eso? ¿Gracia? Si tú haces un estudio de la personalidad de los discípulos, te vas a dar cuenta que Jesús eligió mal, ¿no? ¿Por qué los elige? Por gracia. Primero, elige a un traidor. Segundo, elige a un incrédulo. Tercero, elige a unos inmaduros. Cuarto, elige a un impulsivo. ¿Será que por calificativo o por capacidad la elección de los dos estuvo bien? No.
¿por qué el Señor nos eligió? Porque Dios nos elige por gracia. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Y en el contexto, Primera de Timoteo es una carta escrita a Timoteo, a un discípulo que está lidiando con una iglesia difícil, que está lidiando con una iglesia que está pasando por pleitos, por falsos maestros, pero Pablo le recomienda a Timoteo no perder la gratitud a Dios porque él ha tenido gracia con su vida. Así que quiero hacer énfasis en algunas cosas. Pablo le deja ver a Timoteo el verdadero perfil de un cristiano. El perfil de un cristiano que permanece agradecido con Dios no importando las circunstancias que viva. Y entonces Pablo aprovecha en medio de las recomendaciones a Timoteo para decirle, sé una persona agradecida. Sé una persona agradecida recordando la gracia inagotable de Dios. Ninguno de nosotros debe ni puede olvidar de dónde el Señor lo sacó y qué le perdonó. Aló. Y no sé si usted ha notado el versículo de la Biblia que dice, al que más se le perdona, ¿qué dice? ¿No se la sabe? Al que más se le perdona, más ama, dice la Biblia. Cuando la mujer lo adoró en la casa de Simón el fariseo, cuando regó el alabastro, que hay una discusión ahí, porque el fariseo, si tú supieras quién te está regando, no dejarías de una mujer prostituta. Y el Señor Jesucristo le dice, al que más se le perdona, más ama. Y sabe, esto es algo que yo no te puedo enseñar desde el púlpito, esto es algo que nace desde el corazón. Pero particularmente las personas que más se comprometen con Dios y más aman a Dios, es porque Dios les ha perdonado muchas cosas. Unas cosas. Y para mí es muy lindo descubrir pastores, amigos, que Dios los sacó de las drogas, por ejemplo, de las calles. Y hoy le sirven a Dios con una pasión. Y la pregunta, oiga, ¿y usted por qué le sirve con tanta pasión a Dios? Es que usted no sabe de dónde me sacó. ¿Y sabe qué produce dimensionar a veces los pecados que Dios nos ha perdonado? Produce gratitud. Una gratitud muy profunda. Así que te voy a decir esto. Nosotros calificamos y estandarizamos muy fácil los pecados. Nos parecen que hay pecados más graves que otros. Pero para Dios, pecado es pecado. Así que si había una persona drogadicta que estaba en el pecado de la drogadicción y Dios la levantó, ese pecado que Dios perdonó es igual de grave que tu pecado y mi pecado de decir mentiras. No creas que porque tú y yo hemos dicho mentirillas piadosas, somos menos pecador que el que comete inmoralidad sexual, porque nos parece más aberrante la fornicación que el chisme. Nos parece más aberrante muchas veces el pecado visible, el adulterio. Uy, fulanito engañó a su esposa con tal, uy, qué pecador. Pero la murmuración no nos parece pecado. No, eso no es pecado. Y le voy a decir una cosa, en Dios los pecados no tienen clasificación. Pecado es pecado. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso yo quiero, ¿por qué te cuento esto? Para que tú también dimensiones todo lo que Dios te ha perdonado. Y ni hablar de las cosas vergonzosas que hemos hecho que no contamos. Porque todos aquí hemos hecho cosas vergonzosas que no contamos. Pero Dios las sabe. Y si tú has ido a su presencia a pedirle perdón por esas cosas vergonzosas que hasta te dan vergüenza cuando estás orando, que no le dices a Dios ni siquiera qué son, sino le dices, Señor, ya tú sabes. Señor, eso que pasó, eso que vi, eso que hice, porque te causa vergüenza. Dios te perdonó. Y escúchame, dimensionar la gravedad de los pecados y que Dios los perdonó tiene que producirte gratitud. Eso se llama gracia. Aló. Así está Pablo. Olvidar la gracia. ¿Cuándo olvidamos la gracia? Olvidamos que Dios ha tenido gracia con nosotros cuando nos parece fácil juzgar al hermano. Cuando nos parece fácil juzgar a alguien que ha caído. Por eso es que la Biblia dice en Gálatas, si estás firme, mire que por favor no caiga. Y si usted está firme, más bien ayude a levantar al que se cayó. Pero como dijo un señor un día, una realidad, dijo así, qué triste realidad, pero es algo cierta, algo cierta. Dijo, los únicos soldados que conozco, dijo así, es tremendo, dijo, los únicos soldados que conozco que a sus compañeros heridos no los sanan ni los levantan, sino los terminan de rematar, son los cristianos.
Muchos están esperando a que alguien caiga a verlo mal parqueado, no para restaurarlo, ni levantarlo, ni animarlo, sino para... Eso es mejor que se muera, eso no paga sanarlo ni salvarlo. Eso es mejor echarlo de la iglesia, que no vuelva por aquí. Nos contaminaría. No. Pero es triste. Ahí, cuando nos comportamos de esa manera, estamos olvidando que Dios ha tenido con nosotros gracia, que Él nos ha perdonado. Por eso es que por allá se contó una parábola un día. ¿Se acuerda la parábola que Jesucristo contó acerca del hombre que se le perdonó la deuda y que después, cuando él tenía que perdonarla, no la perdonó? Y vino el que le había perdonado la deuda y lo juzga y le dice: ¿cómo así que tú no perdonas la deuda si a ti se te fue perdonada? Gracia. Usted y yo, no por eso, si por algo hay que darle gracias a Dios, es porque no nos dio el papel de jueces. ¿Se imagina que nosotros fuéramos jueces? Que tuviéramos la potestad de juzgar los pecados de otros. Ese papel, menos mal, que le pertenece solo a nuestro Señor. No le pertenece a usted ni me pertenece a mí, porque nuestros estándares para medir o para juzgar son malos. En cambio, los de Dios son perfectos. ¿Y sabes qué Él usa? La gracia. ¿Cuántos alaban al Señor por su gracia? Entonces, dice Pablo que él fue blasfemo, que fue perseguidor de cristianos, injuriador, pero el Señor lo alcanzó y le dijo: te perdono lo que hiciste y venga que quiero usarlo para el ministerio. ¡Ah! ¿Quién le confiaría a un ex ladrón su mayor fortuna? No, porque es que tiene antecedentes. No, le haremos un daño. Pero el Señor nos perdona y nos usa. Para mí siempre es maravilloso estar aquí. No lo merezco, no merezco estar aquí en este punto. Ser pastor, servirle a Dios. Porque solo Dios sabe los pecados que yo he cometido. Y si nos pusiéramos a contar, le aseguro que yo he cometido peores pecados que usted. Se lo aseguro, estoy segurísimo de eso. Pero ¿sabe qué veo en mi vida? Veo la gracia. ¿Cómo no vivir agradecido con Dios? No sé si me estoy haciendo entender. Asimismo, la palabra nos dice: porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Qué podía inhabilitarnos para ser llamados hoy fieles? Solo nos podría habilitar que fuéramos llamados fieles la gracia de Dios. Si no es por la gracia de Dios, ninguno es considerado fiel para Dios. Ahora, yo siento que el Señor se arriesgó mucho conmigo. No lo meto a usted porque yo no sé de usted, pero conmigo sí. Yo creo que se arriesgó mucho conmigo. Versículo 3. No, mentiras, versículo 13, sí. Versículo 2. Yo creo que se arriesgó mucho conmigo. Mire lo que dice el 12. ¿Quién me ha dado fuerzas? Él me consideró digno de confianza. Creo que el Señor se arriesgó mucho. Venga, ¿usted es digno de confianza? Pero ¿sabe quién dice el pasaje? Que Dios a ti te consideró digno de confianza. Algo sabe Dios de usted. Eso se llama gracia, mi hermano. ¿Cómo no reconocerla? Por eso oremos porque las personas conozcan la fe en el Señor, versículo 14, y dejen la ignorancia que el pasaje dice. Versículo 13 dice: yo lo hacía por ignorancia, dice Pablo, porque lo hacía por ignorancia, porque era un incrédulo. 14, pero Él me llenó. Qué generosa es la gracia de Dios. Me llenó de la fe. ¿Sabe qué necesita la gente para disfrutar la gracia? Necesita fe en el Señor. Y si usted y yo hoy tenemos fe, es porque el Señor nos ha alcanzado. Así que ahora estamos más llenos de gracia, de agradecimiento, que de otra cosa. Y si se supone que este versículo también ha marcado nuestra vida, también nos ha pasado a nosotros, si tan generoso ha sido el Señor contigo, entonces que se note que tú estás lleno de amor, de fe y de gracia, que no estás lleno de rencor, que no estás lleno de juzgamiento, que no estás lleno, que en ti no abunda otra cosa, sino lo que recibiste de Dios, lo que más recibiste. Si yo le pregunto a algunos de los que están aquí, ¿de qué están llenos? Unos dirán: de arroz, pastor. Hoy lo que más comí fue arroz.
de arroz, de agua de panela, no sé qué comiste hoy. Y espiritualmente hablando, ¿qué es lo que más has recibido en tu vida? ¿Qué es lo que más has recibido de Dios? Gracia. Gracia. Y si se supone que lo que más lleno estás es de gracia, ¿qué es lo que más deberías dar entonces? Gracia. ¿Cómo qué dice el versículo? De gracia recibiste, dad de gracia. Ahí está la palabra. Así que la gracia es el primer principio que tiene presente el que vive agradecido. Pero no solo la gracia, sino también tiene presente. Versículo 15. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Mire cómo Pablo habla. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo vino para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dice el versículo? Pregunta, ¿cuántos nos estamos peleando ese primer puesto con Pablo? En otra versión dice, yo soy el primero. O sea, si hay alguien que se lleva una medalla por ser el más pecador, dice Pablo, ese soy yo. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí nos peleamos ese primer puesto con Pablo? Dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy. ¿Qué dice Pablo de él? ¿Qué tiene presente Pablo? ¿Qué tiene presente? Siguiente versículo, 16. Pero Dios tuvo que misericordia de mí para que Cristo Jesús, ¿qué hiciera? Me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. ¿Sabe qué otro principio tiene presente el que vive agradecido con Dios? No solo tiene presente la gracia, sino también tiene presente su plan. ¿Y cuál es el plan del Señor con el mundo? Salvarlo. ¿Cuál es el plan? Salvarlo. Si yo te pregunto, ¿cuál es el plan de salvación? Tú sabes. Jesucristo vino al mundo a morir para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Ese es el plan de Dios. O sea, si Dios tiene un plan, es ese, salvar. Y dice, continúa diciendo, 17 de Juan 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Cuál es el plan que Dios tiene? Salvar. Ese es su plan. Así que toda persona que vive agradecida con Dios sabe y nunca se le olvida que el plan favorito de Dios es salvar. Pablo, por eso, ¿a qué se dedicó? A predicar. Se dedicó a abrir iglesias. Se dedicó a ejercer el plan. Toda persona que vive agradecida con Dios sabe que necesita hacer algo. Sabe que no se puede quedar manicruzada. Toda persona que vive agradecida con Dios por lo que Él hizo por él, por la persona, tiene la necesidad también de ejecutar, de dedicarse al plan. Y el plan es sencillo en palabras: salvar. ¿Qué dice Pablo en los pasajes? Dice, palabra fiel y verdadera es esta. Versículo 15. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Siguiente. Y Él me salvó a mí, tuvo misericordia para que Cristo Jesús me usara como ejemplo principal de su gran paciencia, aún con los peores, y de esa manera que otros también se dieran cuenta de que también pueden creer. Pablo, ¿qué tiene claro? Que debe ser usado para salvar almas, para ganar almas. Una persona que vive agradecida con Dios nunca deja a un lado la gran comisión. ¿Aló? ¿Sabe? El primer principio, que es la gracia, es un principio fundamental que motiva. No tenemos problemas. Pero yo no sé por qué razón la mayoría tenemos problemas a la hora de encarnar la gratitud. De encarnarla. Es tan fácil a veces con palabras decir gracias,
pero hacer actos de gratitud a veces nos cuesta. Cuando hablo de encarnar la gracia, me estoy refiriendo a que en vez de que sea efímera, en vez de que sea intangible, no la puedo tocar, accionarla, volverla en una acción que se me note que ando agradecido. Como cuando uno va a la casa de fulanito y le da un precioso almuerzo. Y usted está agradecido que usted dice, no, yo lavo los platos. ¿Y usted por qué lo hace? ¿Por qué se ofrece? Diga conmigo, por gratitud. Porque usted encarnizó en una acción lo que dijo que sentía. Con Dios, encarnar la gratitud es dedicarnos a su plan. ¿Dedicarnos a qué? A su plan, que ¿cuál es? Ganar almas. Predicar de Jesús. Jóvenes, niños, adultos, ancianos, están esperando que usted y yo vayamos a hablarles del Señor. Están esperando a que nosotros seamos, versículo 16, como dijo Pablo, ejemplos de su gran amor. ¿Sí? Alguien dijo una vez, ¿cuál será la mejor versión de la Biblia? Y otro más loco le preguntó, pues usted mismo. Usted modela lo que la palabra dice. Usted y yo deberíamos andar modelando el plan de salvación. Y sabe, quiero invitarle a que usted y yo, por favor, pongamos de nuestra parte, realmente cambiemos para que la gente desee acercarse a Jesús, al que nos cambió. Porque le voy a decir que hay gente que no pareciera que Jesús la cambió. Siguen siendo los mismos amargados, siguen siendo los mismos introvertidos, siguen siendo los mismos que no comparten con ninguno. Eso no paga ir a la iglesia porque mire cómo es usted. No sé si me estoy haciendo entender. Nosotros debemos ser ejemplo de gran paciencia para que los pecadores, para que aquel que no conoce del Señor mire mi vida y diga, si Dios hizo con Jason, yo quiero también. Pero muchos, más que motivar a los no creyentes a que se acerquen a Dios, más bien los desmotivamos. Los desmotivamos porque no hay evidencias en nosotros de que Cristo haya pasado por nuestra vida. Seguimos siendo los mismos apáticos, los mismos que no les convence nada. Y la gratitud es algo que se nota. La gratitud es algo que cambia el rostro. Es tan hermoso a veces salir de las clínicas del alma, ver la cara de la gente como le cambia. No es la misma la gente a la que entra. Tener un encuentro personal con Jesús. Y yo le he pedido a Dios que me ayude a vivir agradecido, gozoso, que se me note que Cristo vive en mí. Cuando voy manejando, cuando estoy con mi familia, cuando estoy en un lugar donde no me conocen, que se note que Jesús está en mi corazón. No yo ser un apático que pasa desapercibido como del montón. ¿Qué rige? ¿Cuáles son las normas que rigen el mundo? La envidia, el egoísmo, la venganza, el no perdón. Yo no quiero ser igual a eso, porque en mi vida hay alguien que pasó, que dejó marcas, alguien que me marcó para siempre, y ese es Jesús. Así que en ese orden de ideas, la acción más clara de agradecimiento a Dios es estar comprometido con sus planes. Para mí eso es una verdad fundamental y transversal. El que está agradecido con Dios se le nota porque anda comprometido con el plan de Dios. Está conectado con el plan. Está conectado con eso llamado reino. El agradecido con Dios sabe que no se puede quedar en la silla recibiendo siempre, que tiene que dar algo. Aló. ¿Por qué sirves? Por agradecimiento. Él me salvó. Hay una alabanza cristiana que dice que por lo que tú hiciste no te puedo pagar. Si dedicara toda mi vida a servirte, no te pagaría. Pero te sirvo de alguna manera para agradecerte por lo que hiciste por mí. Y Dios tiene un plan bajo la manga, y es el plan de salvar. Pablo tiene muy clara la doctrina, por eso dice en el versículo 15. Dice la siguiente declaración, esa palabra declaración es doctrina. La siguiente verdad, el siguiente fundamento es: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cuántos creen esa verdad? Bueno, si esa es la verdad que te rige, que rige tu teología, entonces debería ser algo que te accione a hacer algo. Así como Pablo dijo, yo tuve mi encuentro con el Señor, si me salvó a mí, el Señor también tendrá el plan de salvar a otros. Y en su llamado, Jesús le dice a Ananías acerca de Pablo: ve, porque instrumento, hablando de Pablo, me escogido me es este,
para llevar mi palabra, para predicar en presencia de judíos y gentiles. ¿Y qué hizo Pablo toda su vida? Eso. Abrió iglesias, predicó el evangelio, dejó un legado, dejó discípulos, levantó iglesias, predicó la palabra. ¿Qué no hizo ese señor? ¿Y todo por qué lo hizo? Aquí nos dice por qué lo hizo. Por gratitud. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, la aplicación de la palabra, versículo 16, es ser ejemplos. Ser ejemplos de su gran paciencia. Porque si algo ha tenido Dios con usted y conmigo, es paciencia. ¿Cuánta paciencia Dios le ha tenido a usted? Yo me siento un bipolar todos los días delante del Señor y el Señor rascándose como la... ¿Y hoy ya qué le dio? ¿Se imagina Dios lidiando con todos estos caracteres que a veces se levantan de buenas pulgas, a veces de malas pulgas, a veces tienen pasión para hacer, a veces se desaniman, a veces ya no quieren nada, después sí quieren? Yo me imagino al Señor desde el cielo mirando cómo ese hijo por el que Él murió en la cruz, por el que envió a Jesús a morir en la cruz, se cambia de iglesia cada mes. ¿Cuál será que va a echar raíces? Pucha, ¿será que en esta? ¿Será que en aquella? ¿Será que en esta? ¿Será que sí? ¿Dónde se va a quedar para que eche raíces? Me imagino al Señor tratando de comprendernos, pero Él desea que nosotros seamos ejemplos, ejemplos para ganar a otros. Y el plan de Dios se basa siempre en el amor y en la misericordia. Por eso prediquemos acerca de ese plan de amor y de misericordia que Dios tiene para la gente. Amén. Dios a ti y a mí nos quiere usar como ejemplos de su plan, porque su plan es verdadero y es cierto. ¿Cuántos pueden testificar de que Cristo salva? Usted puede testificar de eso. Así que hay que también ejecutarlo como un plan y transmitirlo. Por eso, no hagamos quedar mal el plan transformador de Dios, para que otros vean, y también quieran conocer al Señor. Esto para mí es aplicar en todo esplendor el gran mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios, pero también a tu prójimo, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué mejor muestra de amar al prójimo que compartirles del evangelio? Que también procurar y desear su salvación eterna. Así que la gente en este tiempo demanda pruebas, y Dios lo sabe, pruebas de la verdad de Dios. ¿Y sabe cuáles son las pruebas de Dios? Nosotros. ¿Qué prueba que Dios es poderoso? Mi cambio, tu cambio, nuestro cambio, nuestra forma de ser. Pero para terminar, no solo la Biblia, Pablo menciona la gracia y el plan de Dios como principios que él tiene presente, porque vive agradecido, sino que también tiene presente un tercer principio, versículo 17: que todo el honor y toda la gloria sean para Dios. ¿Sabe qué otro principio tiene presente el que vive agradecido con Dios? Tiene presente su gloria. Y cuando hablo de su gloria me refiero a que una persona que vive agradecida con Dios siempre anda dándole la gloria a Dios. ¿Siempre qué? ¿Cómo termina Pablo? Que todo el honor y toda la gloria sean para quién. Sean para Dios por siempre. Y para siempre Él es el Rey eterno, el invisible, que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Y aquí termina una idea, Pablo, para continuar hablándole a Timoteo acerca de lo que paga la iglesia. Pero termino diciéndote lo siguiente: su gloria. Hablo de este principio. Una persona que vive agradecida con Dios siempre hace énfasis en su gloria. Le da la gloria a Dios. Para mí, esa es una de las evidencias más claras del fin de la vida. ¿Cuál será el fin de tu vida? ¿Qué haremos en el cielo según la Biblia? Adorar. ¿Cuál es el fin de la vida en la tierra? ¿Cuál es el fin de la creación? La Biblia dice y nos enseña que el fin es que le den la gloria a Dios. El fin es adorarlo. El fin es exaltarlo. El fin es darle gloria y honor y alabanza al Señor. Entonces, darle la gloria a Dios es evidencia de adorarlo, y adorar es la necesidad que un agradecido con Dios tiene siempre.
Si hay una necesidad que marca la vida de una persona agradecida con Dios, es la necesidad de adorarlo. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Es la necesidad de darle y atribuirle a Él la gloria. Una persona que vive agradecida con Dios, vive agradecida porque sabe que no puede ser jactanciosa. ¿Entiendes el término jactanciosa? Que no se puede atribuir las victorias, que no fue gracias a mí. Una persona que vive agradecida con Dios precisamente vive agradecida porque la gloria es de Dios, porque Él hizo lo que era imposible. Una persona que vive agradecida con Dios incluso da gloria a Dios creyendo en lo que dice Romanos capítulo 8, 28. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y cuando dice el texto todas, incluye las que no nos gustan a veces. Así que este versículo 17 es un versículo con el que Pablo culmina la idea de la exposición acerca de la misericordia. ¿Cómo debe terminar toda conversación que recuerda que Dios ha sido misericordioso? ¿Cómo debe terminar? En adoración. No existe mejor final para cualquier conversación que toque la misericordia de Dios que darle la gloria. Qué rico es hablar a veces con hermanos que se cuentan. No sé si usted tiene esas charlas cristianas. Hermanos que se cuentan, uy, el Señor hizo esto conmigo. Y usted no se imagina lo que Dios hizo. Y el otro le dice, gloria a Dios. Porque es muy difícil no terminar dándole la gloria a Dios cuando se habla de su gracia. Cuando uno dimensiona todo lo que el Señor ha hecho, es imposible quedarse callado ante tanta obra buena que Él ha hecho. ¿Y sabe cómo es natural terminar? Como Pablo termina. Por eso el versículo 17 es extraño dentro de lo que Pablo escribe. ¿Sabe por qué? Porque el versículo 17 es una pausa que Pablo hace. Recuerde que Pablo lleva algunos versículos recordando todo lo que Dios ha hecho con él. ¿Se acuerda? Me halló digno de confianza. ¿Cómo así que me haya digno de confianza después de que yo perseguía a cristianos? Y además de eso, si hay un pecador, yo soy el primero, pero él me alcanzó. Para Pablo es imposible no hacer una pausa en medio de la escritura. ¿Para qué? Para darle la gloria. Por eso en la Biblia existían pausas para darle la gloria a Dios. ¿Sabe qué tenía que hacer Abraham cada vez que Dios le hablaba o lo bendecía? ¿Sabe qué tiene que hacer en su itinerario? ¿Sabe qué tenía que hacer en su agenda? Hacer una pausa y hacer un altar. ¿Y para qué era el altar? Para adorarle. ¿Para qué? Por eso es que tú encuentras en la Biblia que los grandes hombres hacían pausas. Todas estas bendiciones y hacían un altar. Ese altar, ¿qué significaba? Vamos a hacer una pausa en nuestro itinerario para adorar. ¿Sabe qué dice la Biblia que hizo Salomón cuando iba llevando el arca de un lugar a otro? 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y mataban un cordero y un sacrificio para Dios y lo adoraban. La Biblia dice que así hicieron desde una ciudad a otra ciudad. Cada 6 pasos sacrificaban un toro para adorar a Dios. ¿Por qué hacían pausas en medio de lo que estaban haciendo? Porque siempre en la vida, si algo oxigena la vida, es hacer pausas en la vida para adorarlo. ¿Sabe qué te va a oxigenar la vida? Después del trabajo, olvidar todo lo que pasó y sacar un ratico para orar. Sacar un ratico para adorar. No te imaginas cómo eso te va a oxigenar. Por eso es que Pablo, a la altura del versículo 17, saca un espacio dentro de toda la carta. Primera de Timoteo tiene 6 capítulos. Y Pablo, antes de seguir escribiendo lo que le va a contar a Timoteo, lo que le va a decir, tiene que hacer una pausa para adorar. Mi hermano, si tú eres una persona que vive agradecida con Dios, te va a ser muy difícil no hacer pausas en la vida, en el día a día, en la noche, en el momento que sea, para agradecerle con Dios. Solo Dios sabe, pero Él te ha visto. Que muchas veces no has podido dormir y has tenido que pararte para hacer una pausa en medio de la noche. Para agradecer, para orar. Solo Dios sabe.
que en medio de varias situaciones has hecho pausas simplemente para admirar lo que Dios ha hecho contigo. Y así termina el versículo 17, exaltando y dándole la gloria a Dios. Toda persona que vive agradecida con Dios, le da la gloria a Dios. Le da la gloria al Señor. Y de esta manera Pablo termina la idea. En conclusión, para terminar, recuerda esto: el agradecido con Dios usa la gracia de Dios como una motivación para no retroceder. Y yo te quiero invitar a que tú no retrocedas en lo que tanto Dios ha avanzado contigo. Yo sé que si estás aquí es porque Dios te ha dejado marcas buenas. Si estás aquí es porque Dios pasó por tu vida, ha pasado o viene pasando. Y tú no puedes ignorar la realidad de que Jesús te llama. Tú no puedes ignorar que Jesús te viene hablando. Si estás aquí es porque sabes que el único que ha estado contigo es el Señor. Y esa marca, Él te la deja. Una marca tan clara de saber que no cuentas con nadie, solo con Él. Una marca tan clara que sabes que, como dice el versículo 1, creo, del Salmo 16, o en el Salmo 16, no hay para mí, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste Jehová, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Si tú estás aquí es porque tú has sido marcado con eso. Sabes que para ti no hay ningún bien fuera de Dios. Sabes que si hay bien para ti, está con Dios, por eso estás aquí. Hay marcas que el Señor ha dejado en ti muy buenas. Por eso el agradecido con Dios hace el plan de Dios como acción. Bueno, Señor, vivo agradecido contigo porque me salvaste, porque restituiste lo que perdí, porque me curaste mis heridas. ¿A qué me dedico mientras vienes por ti o me muero? Me voy a dedicar a tus planes. Me dedico a lo que tú quieres. Y le voy a decir una cosa. ¿Sabe cuándo la vida comienza a tener mucho sentido? Cuando te dedicas a los planes de Dios. Ahí la vida tiene sentido. Más sentido. Pero por último, el que vive agradecido con Dios siempre da la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el que vive agradecido con Dios sabe que el fin de todas las cosas y de su vida es darle la gloria a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nos la pasaremos en la eternidad haciendo en el cielo, adorarlo, exaltarlo. Ese es el fin de todo. Por eso el versículo dice: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Adoración. ¿Y sabe por qué eso? Porque el fin de toda la creación de Dios es alabar. Es alabarlo. Así que todo nuestro agradecimiento a Dios sea siempre una forma de vida, no sea una frase al final de una respuesta. Que nuestra gratitud a Dios no sea un bien, gracias a Dios, no sea una frase de relleno para ciertas respuestas que damos cuando nos preguntan cómo estamos, sino que la gratitud a Dios sea un estilo de vida, algo que nos caracterice, que la gente nos vea pasar, que nuestra familia nos conozca y vean que vivimos agradecidos con Dios. ¿Sabe? Particularmente una persona que ha sido marcada con Dios de esto, de lo que más habla de Dios es de lo que más ha recibido de Dios. Una persona que habla mucho de la gracia de Dios es porque anda inmensamente agradecido con Dios por su gracia. Una persona que habla mucho del plan de Dios es porque sabe que hay un compromiso con Él. Una persona que le vive dando la gloria a Dios sabe que Él no ha tenido ningún mérito, que todas las victorias que ha tenido han sido gracias al Señor. Pero quiero terminar diciéndote la razón primordial por la cual usted y yo debemos vivir agradecidos con Dios. ¿Sabe cuál es la razón primordial? Jesucristo. ¿Sabes por qué debes vivir agradecido con Dios? Porque Jesús murió por ti. Porque a ti y a mí nos correspondía la cruz. ¿Sabe quién debió haber sido golpeado, azotado y que le hubiesen puesto la corona de espinas? A usted y a mí. ¿Sabe por qué debemos vivir agradecidos? Por lo que Jesús hizo. Porque Jesús fue el que clavaron en la cruz. Y si hay una razón que me debe hacer vivir agradecido con Dios, es esa.
Y tan agradecido debo vivir con mi Señor, que cuando tú naciste y comenzaste a crecer y a tener razonamiento, tú te enteraste lo que Él hizo, porque tú no lo presenciaste. A ti se te fue contado como una buena noticia, por eso se llama las buenas nuevas. Pero si hay una razón que me deba hacer vivir agradecido con mi Señor, es pensar en lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Es saber que Él me quiere salvar. Y por eso, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 56 dice: pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Y el versículo 57 dice: pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesús. Es decir, que si hay una razón por la cual vivir agradecidos en la vida, es por Jesucristo. Amén. Una verdad que ninguno de nosotros puede negar, que nadie puede borrar, porque Jesús ya murió por ti y por mí. Así que termino invitándote a que te propongas, a que nos propongamos a vivir siendo más agradecidos. Padre, en esta noche nos acercamos a ti después de esta palabra. Nos acercamos sabiendo que tú nos amas. Quiero pedirte que mientras oras, ahí donde estás con el Señor y hablas, permitas que el Espíritu Santo te recuerde tantas bendiciones que has recibido, espirituales, físicas, emocionales, y las has recibido gracias a Dios. Mi hermano, no permitamos que la ingratitud, no permitamos que la amargura rija nuestra vida. No lo permitamos. Démosle rienda suelta hoy a la gratitud, a vivir agradecidos. Seamos más felices. Nosotros, como hijos de Dios, podemos celebrar lo que Él hizo en la cruz. Sí, no lo merecíamos, pero el Señor nos lo ha dado por su gracia. El Señor a ti te quiere usar como ejemplo para que otros conozcan también. Pero no solo eso, el Señor hoy desea que tú le des la gloria y la honra. Así que te quiero invitar a que vivas más agradecido, a que tengas en cuenta estos principios, a que los vivas, a que los tengas más presentes. Incluso a que nos arrepintamos si reconocemos que no hemos sido tan agradecidos con Dios. Señor, perdónanos si no hemos sido agradecidos contigo, si más bien recibiendo tantas bendiciones reprochamos. Si recibiendo tantas bendiciones, Señor, más bien nos quejamos. Más bien vivimos malhumorados. Vivimos como personas que no han recibido la gracia. Perdónanos, Señor. Ayúdanos en esta noche a enfatizar en tu amor verdadero. Te doy gracias por todas las personas que están aquí y te pido, Señor, que aunque cansados por el día de hoy, después del trabajo, después de un día duro, después de un día de muchas actividades, Padre, que al final del día todos lleguemos a casa con una sonrisa, porque sabemos que tú nos salvaste, que nada, ningún cansancio físico, que ninguna situación, Señor, nos lleve a anular, Señor, la gratitud a ti, que ninguna circunstancia, por más difícil que sea o vivamos, por más que perdamos en la vida, Señor, cosas materiales o físicas o emocionales, Señor,
Padre, nos lleven a renegar de lo que has hecho, que es mayor incluso que lo que hemos perdido. Precioso Dios, en esta noche yo te doy gracias y te pido que cada uno de nosotros use bien el gracias a Dios en su vocabulario. Que usemos bien la gratitud para ti, pero que la reflejemos, Señor, que la reflejemos en nuestra forma de vivir. Ayúdanos a ser más agradecidos. Tu palabra en otra parte dice: dad gracias por todo, orad sin cesar, dad gracias a Dios por todo, y ayúdanos a vivir ese principio de gratitud. Te bendecimos en esta noche, te damos el honor y la gloria, y te podemos decir un consciente gracias, Señor. Hoy lo decimos con conciencia. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. ¿Qué tal si te pones de pie y terminas conmigo agradeciéndole? ¿Qué tal si dedicamos un minuto? Ya estamos cerrando. ¿Qué tal si dedicamos un minuto a agradecer nomás? No a pedir, a agradecer. Señor, gracias. ¿Qué tal si dedicamos un momento a agradecer? No a pedir. Tranquilo, tranquila. El pedir Él lo conoce. Dedícale un tiempo a agradecerle. Agradecele por tu esposo, por tu esposa, si los tienes, por tus hijos. Agradecele a Dios por el plato de comida que ha estado en tu mesa. Agradecele por ese poco o mucho sueldo. Agradecele a Dios porque Él ha sido el padre de tus hijos. Agradecele a Dios porque Él ha sido la compañía tuya. Agradecele porque Él te usa. Porque Él te usa. Agradecele porque Él le ha dado oportunidad de vida más de una vez a familiares y amigos cercanos tuyos. Dígale gracias. Dígale gracias. Pero especialmente si usted es sincero con Dios, dígale: Señor, gracias por soportarme a mí. Pablo dijo: ejemplo de la gran paciencia que tienes. Gracias, Señor, por soportarnos tanto. Gracias por tenernos tanta paciencia. Gracias, Señor, porque cuando merecíamos morir nos salvaste. Gracias, porque cuando no merecíamos la provisión nos la diste. Gracias por el oxígeno que no nos ha faltado. Gracias, Señor, porque hoy gozamos de salud. Gracias, Señor, incluso por las experiencias duras de la vida que nos han formado y nos han hecho mejores personas. Gracias por ser bueno. Señor, cuando nos pregunten cómo estás, diremos: bien, gracias a Dios. No como una frase, sino como un estilo de vida, Señor, porque tú eres bueno y reconocemos eso en nuestra vida. Te adoramos en esta noche y te damos el honor, Padre, y de esta manera salimos también de este lugar, bendecidos, llenos de ti, agradecidos, viviendo lo que tú nos has hablado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.